Hola, soy Rafael Campaña, fundador y director de la Academia Europea de Emprendeduría Educativa. Si te sientes exploradora o explorador, si quieres descubrir los contextos educativos de diferentes países, este es tu canal. Hola, bienvenidas y bienvenidos al Mundo y la Educación. Muchísimas gracias por volver a contactarnos, muchísimas gracias por los comentarios y si por favor no estás suscrito, por favor, vuelve a suscribirte, dale a la campanita, dale al like y todos los comentarios que queráis hacer, nosotros nos comprometemos a responderlo. Hoy vamos a tratar la segunda parte sobre este país que está lleno de contrastes, es apasionante, está dentro del Reino Unido, como es Escocia, de la mano de Ana Gordillo. Vamos a conocer algunos temas muy interesantes a continuación. Pues lo que hablábamos, que la inclusión de cualquier tipo de grupo oprimido y minoría está en el currículum, pero para mí es una cosa muy importante es el profesorado, sabe cómo llevarlo, porque hay gente que lo compra y hay gente que no. Entonces, para mí digamos, en papel está todo muy bien, pero sí que me he encontrado muchos profesionales pues por ejemplo, que les cuesta mucho que por tema generacional o por tema de falta de formación también. Creo que eso tiene que ir acompañado con una formación al profesorado, que yo que sé, que un alumno tendrá en su plan, ¿no? un cambio de pronombre o que a partir de ahora esta persona se le tiene que referir de un nombre diferente al que tenía y gente pues que le cuesta mucho. Yo sí que he oído en colegios pues todavía usando nombres, lo que se le llama el dead naming, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, trans cambia de nombre, pues el nombre anterior que tenía es el nombre muerto, ¿no? Y sí que he oído pues, gente usarlo, gente que le cuesta mucho seguir pronombres adecuados o también temas religiosos. En el currículum hay por ejemplo, es una inclusión de historia LGTBI, una figura, por ejemplo, que ahora se ha reprendido mucho, es la figura de Alan Turing. Cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Alan Turing fue una persona que acabó la Segunda Guerra Mundial, la cortó 2 años a través de crear pues, el código Enigma, ¿no? Y trabajar con los aliados. Alan Turing era gay y se le condenó por ser gay y así es como murió y él desapareció de toda enseñanza histórica, ¿no? Entonces ahora pues se reprende su figura y se habla mucho de él, pero sí que todavía hay profesores que, ay, bueno, es que hablar y centrarnos en temas gays y tal, pues nos da un poco de cosa, ¿no? De cómo navegarlo o por temas... hay escuelas públicas, por ejemplo, que son cristianas. Hay aquí una escuela pública que es católica, también en Perth, y por ejemplo temas de estos pues pasan un poco desapercibidos. O sea que una cosa es el currículum y otra cosa es cómo se lleve, ¿no? Pero supongo que esto pasa en todas partes y si no formas al profesorado o si tienes un profesorado que según quien tiene también sus visiones, ¿no? Y sus ideologías aparte de su rol como en la enseñanza, digamos. Ana, estamos llegando al final, como te comentaba. Quería preguntarte,
realmente, ¿qué valoración tiene la escuela pública en Escocia? ¿Tiene una valoración por parte de la sociedad, del gobierno, positiva o no? ¿Cómo lo ves esto? Sí, la verdad es que sí, no hay demasiada diferencia, digamos, no hay una reputación de la escuela privada que realmente te valga la pena. La escuela pública está muy cuidada, está muy subvencionada. em, la verdad es que no tengo tanto conocimiento como para saber qué le puede llevar a una persona a acceder privado versus público, digamos. Sí que aquí, por ejemplo, en Perth, que es el sitio donde yo vivo, hay un par de escuelas privadas. Lo curioso de las escuelas privadas es que las dos que tenemos siguen el currículum inglés aquí, con lo cual, por ejemplo, vacaciones las tienen diferentes a las escuelas públicas de Perth, porque siguen las vacaciones inglesas, que suelen ser un poco una semana más tarde o tal, entonces no coinciden. Eh, y sí que eso yo me baso en un nivel personal, tengo un par de amistades que han decidido llevar a sus hijos a la educación privada y en un caso era porque una amiga mía que tiene una niña autista sentía que eso, que probaron dos colegios públicos y que el funcionamiento no les iba bien y que de repente pues oyeron esta escuela privada que era como, claro, supongo que la ventaja que tiene son grupos más reducidos, igual en clases, y eso a una persona autista le iba mejor tomaron esa decisión en vez de, digamos, ir por la vía pública y mirar planes y adaptar un poco más. Y luego tengo otra amiga que tiene a su hija en escuela privada también, pero porque ella quiere ir al mundo de las artes y el mundo de la interpretación y tal, y su currículum, pues la escuela privada tiene más oportunidades, digamos, de pues, clubes, de actuación y más, hay más dinero para desarrollar eso. Pero la verdad es que la educación pública tiene muy, muy alto standing. Eh, y luego a nivel de universitario, sí que aquí se favorece la escuela pública, sobre todo teniendo en cuenta que la universidad pública aquí quiere decir gratis. Entonces, ¿quién no, quién no va por esta vía? Sí que hay universidades privadas, la mayor aquí en Escocia es St. Andrews, que tiene un standing, vamos, estupendo, es donde se conocieron William y Kate, que estudiaron allí también. Entonces sí que depende, supongo, de la carrera que quieras estudiar, sí que St. Andrews te da unas oportunidades, pero vamos, eso supongo que depende del ámbito en el que quieras acabar y depende, pues si ya vienes de una familia de clase alta que tiene, pues eso, un standing que puedas permitirte ir a St. Andrews y no lo veo una consideración esencial. La verdad es que la escuela pública va bien aquí. Entonces, Ana, la valoración del profesorado de la figura del docente por la sociedad escocesa es alto o es, ¿cómo lo ves? En general, ¿eh? Em, sí, bueno, igual no tienen un stand, no sé, supongo que es algo personal, de siempre hay los comentarios también aquí como los hay en Cataluña y supongo que en España de que vidorra llevan los profesores que tienen no sé cuántas semanas de vacaciones al año y tal, pero sí que los profesores trabajan duro, los profesores se forman y yo diría que es una figura respetada. Eh, es un profesionalmente, por ejemplo, yo los comentarios que me encuentro es una profesión también bien pagada. Eh, yo, por ejemplo, que trabajo para el tercer sector, pues a mí sí que se me han hecho muchos comentarios de si trabajas con niños, porque no, yo que sé, estudias un año más, porque yo teniendo máster y todo, lo único que me faltaría es el posgrado. Digamos, aquí puedes venir tú para ser profesor, incluso de primaria, porque sé que en Cataluña pasa con secundaria, que tú tienes tu carrera de, yo que sé, en mi caso sería filología inglesa y luego haces el CAP, ¿no? El posgrado. Pues esto en Escocia funciona igual con primaria, tú puedes venir de una carrera, yo qué sé, de música o de una carrera de ciencias sociales y tal, y luego lo único que haces es un año después, un posgrado,
que te cualifica para ser profesor, o sea que no necesariamente tienes que venir de una carrera educativa. Y a mí se me ha hecho muchas veces el comentario de, ostras, pues hace un año más y ya quiere decir que te tienes tus vacaciones, tú cobras y cobras bien y todo, y sí que es algo que a mí me cuesta defender, ¿no? En plan, no todo el mundo que tiene formación, digamos, quiere acabar en un nivel educativo. A mí me gusta más el soporte, digamos, a la educación, pero el soporte de salud mental y de necesidades adicionales, digamos, porque sí que es una ruta pues que eso, que te lo ponen muy fácil para estudiar, para ser profesor. Faltan profesores aquí, no sé por qué, y entonces es una ruta que te dan bastantes ventajas. Entonces supongo que el elemento de ese será pues que siempre que te encuentres, pues como en todas partes, pues profesores que igual han acabado allí porque es una opción profesional fácil más que pues una pasión por el trabajo. Pero bueno, esto te lo ¿Qué vas a... dices, Ana, perdona que te interrumpa, cuando dices fácil, Sí. significa que no hay oposiciones para entrar en la administración pública, bueno, en este caso en la escuela pública? Y la segunda pregunta que va enlazada es si el sueldo a nivel, desde un punto de vista de poder adquisitivo, es alto, medio, bajo. ¿Cómo lo verías en Escocia? Todo esto que te he preguntado. Primeramente, no hay oposiciones, o sea, tú para la escuela pública, ya te digo, entras, tú tienes tu carrera, entonces luego haces un posgrado, o igual has decidido que la carrera que hagas sea de profesorado ya de educación, pero mucha gente decide pues ir a la uni y es algo que se decide más tarde, digamos. Hay mucha gente que entra a carrera y tal y luego le pilla el gusanito, ¿no? Y hace el posgrado. Durante el posgrado haces 3 tandas de prácticas, o sea que incluso el posgrado es muy poco teórico. Hay mucha práctica. Tienes oportunidades ya de verte en el posgrado, pues verte trabajando allí, ver cómo funciona la educación a nivel práctico. Y entonces luego lo único es que este posgrado, si lo has aprobado, ¿no? Si has pasado tus 3 prácticas, durante las prácticas, pues tienes una persona en el centro que te hace de tutor y que te lleva todas las cualificaciones y te da una nota, si las has pasado los 3. Luego al año siguiente tienes tu probationary year, que quiere decir que es tu primer año de enseñanza, pero tienes un sueldo más bajo y todavía tienes una persona de la universidad o del council o donde sea que te va mirando y te va cualificando, ¿no? Digamos. Y entonces si pasas el probationary year se te tiene que respetar, o sea, está garantizado que tú vas a estar, después de haber pasado el posgrado, un año en un colegio enseñando y con sueldo pagado, y entonces después del probationary year ya sí que eres profesor, si lo has pasado eres profesor y ya tienes que hacer entrevistas y que te cojan en un colegio. El año de COVID esto fue un problema muy grande, que a la gente pues tenía sus probationary years y se lo había prometido y tal, pero luego no había oportunidades de quedarse en el mismo colegio donde tú habías hecho tu probationary year porque había un overbooking de profesores según en qué áreas. Y esto sí que fue bastante una patada, en plan yo me he formado tal, no sé qué, y luego pues había mucha gente que tenía que en vez de tener plaza formal, también puedes hacer una cosa que se llama supply, que era cuando yo trabajé en colegios, yo estaba en supply, yo hice la entrevista con el consejo comarcal, me ponen en una lista de suplentes y entonces te van llamando. Entonces muchos profesores que se han formado estuvieron ese año como suplentes, que era, bueno, aquello de si sale, si sale una suplencia esto, pero si no, no tengo un trabajo fijo. Ahí sí que fue un poco problemática la cosa, pero en principio tienes eso, trabajo garantizado y no oposiciones, sino que es más pasar el probationary year. Te tengo que pedir que me repitas la segunda pregunta, que se me ha olvidado. Sí, no pasa nada. Es que no, la segunda pregunta sí es el sueldo medio aproximadamente de un profesor en secundaria o en primaria. ¿Su poder adquisitivo es alto, medio, bajo respecto al poder adquisitivo en Escocia? No sé. Medio alto. El probationary year
el sueldo son unos 25, de 25 a 27.000 al año. Y luego... ¿Libras? ¿Estamos hablando de libras? Sí, Ana, estamos hablando de libras. sí, libras, perdona. Luego, claro, aquí sí que es verdad que la vida es más cara, unos 25.000, pues igual te llega, yo es lo que cobro y me llega para mi piso, para mi coche y para unas vacaciones al año, ¿sabes? No, tampoco más, pero sí, luego vas subiendo con experiencia y luego tienes oportunidades para, dentro de ser profesor, pues hay... Igual que en Cataluña puedes ser profesor de una asignatura, pero luego tener tutorías, por ejemplo, ser tutor y eso te da más responsabilidades, pues hay una concordancia con el sueldo. Entonces la franja puede ser desde el primer año a los 27.000 y luego subirías a los 35.000, creo, pero puedes llegar, si vas escalando, si eres guidance, que querría decir que aparte de tus asignaturas llevas también tutorías, y luego puedes ser Head of Department, o sea, la cabeza del departamento, o sea, el jefe del departamento de música, el jefe de departamento de inglés, de tal, y luego puedes llegar a PT, que es el Principal Teacher, que es el director, pues esto puede llegar hasta los 70.000 y las pensiones son muy buenas para el profesorado, o sea que es una opción que igual el primer año no lo ves, pero sí es una opción que como carrera profesional te quieres ir desarrollando, pues te puedes ganar bien la vida. Y Ana, una pregunta, las ratios, sé que es una pregunta un poco compleja porque es muy general, pero las ratios en general en primaria y en secundaria, más o menos por dónde van. Las ratios de una escuela mainstream, pues 25 o 30 alumnos por clase. También tengo que aquí depende, claro, Escocia es una zona muy rural, entonces yo me estoy basando mucho en lo que hablo, en que yo vivo en un núcleo urbano, pero aquí tú puedes tener un colegio en medio de la nada por ejemplo, yo sé que en la isla de Mull, que está a 2 horas de mi casa, es una isla con un colegio de primaria con 7 alumnos en todo el colegio de primaria. No hay más población. Entonces, depende de las zonas rurales. Yo en el Consejo Comarcal donde vivo, sí que yo estoy en un núcleo urbano, pero lo que cubre el Consejo Comarcal es un 80% rural. Entonces, sí que he ido a muchas escuelas de primaria donde tienes que condensar, por ejemplo, pues hay 2 clases en la escuela de primaria, de P1 a P4 y de P4 a P7, ¿sabes? Porque no da más por los niños. Entonces los ratios dependen también de la densidad de población y de los niños que haya en esa área. Pero en un núcleo urbano pues son 25 niños por clase, diría, pero luego depende del Child Plan Meeting que has tenido, depende de las necesidades de cada niño. Ya te digo que hay muchos niños que tendrán un soporte one-to-one de un alumno, un adulto. Yo, por ejemplo, en el centro donde trabajo, como somos específicos para gente con autismo, mis ratios son 2:1, o sea, 2 niños por cada profesor. Bueno, no somos profesores por cada miembro de staff. Las clases mías son 10 maximísimo, pero todo esto está adaptado a esto, gente con autismo. Y si una persona lo necesita, será un one-to-one. Consideramos tener pues, un adulto por un alumno, digamos. Y Ana, no sé si conoces en secundaria, sobre todo, si existen muchas actitudes disruptivas y si, ya te hago otra pregunta enlazada con esto, si el tema de la utilización de móviles, teléfonos inteligentes, relojes, está generando algún tipo de problema en las aulas de falta de atención o esto está regulado de alguna manera. A ver, claro, yo generacionalmente también, aunque yo no soy muy mayor, también hay una diferencia brutal entre yo cuando fui a la escuela y lo que veo hoy el día. Está todo basado en la tecnología. Creo que es una actitud que se tiene que tener. Yo encuentro que hasta ahora es como, bueno, vamos a pasar de ello, digamos, vamos a favorecer separarnos un poco del uso de la tecnología extremo, ¿no?
Y ahora es como, bueno, si no puedes, si no puedes ir en contra de ello, pues te unes, ¿no? Y entonces creo que sobre todo a partir de la pandemia, cuando el uso de la tecnología es lo que facilitó la educación, se ha incorporado mucho pues las tecnologías en las clases. Hay mucho iPad, hay mucho portátil para cada niño y, a ver, yo creo que es que volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que eso, que hemos llegado a una actitud para evitar que esto sea una cosa disruptiva cuando que el alumnado lo use de una manera, digamos, clandestina, ¿no? Durante clases, pues vamos a incorporarlo y eso quiere decir que estamos todos pues, en el mismo barco, ¿no? Y aprendiendo a cómo usarlo juntos y a cómo facilitar, al fin y al cabo, las nuevas tecnologías van a ser una realidad presente en la generación a la que estamos formando, pues vamos a enseñar cómo se pueden utilizar de manera educativa, ¿no? Problema, lo de siempre, el profesorado y el staff está preparado para esto, pues depende de quién. Depende de quién generacionalmente, pues igual no tiene la facilidad para ayudar al alumnado a hacer esto porque es que ellos ya no es una cosa con la que han crecido. Entonces, pues sí, todavía da problemas porque no vamos mano a mano, digamos, de lo que saben. Claro, lo que me está pasando a mí, por ejemplo, cuando trabajo con niños, es que el tema de mantener la seguridad online es un tema que cuesta porque saben ellos más que yo de lo que hacen en Internet, de cómo utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Tú les puedes dar las bases educativas de, bueno, esto es lo que quiero que hagas, ¿no? Y lo puedes utilizar tu tablet y vamos a entrar en esta página web y vamos a hacer y tal, pero como ellos tienen más facilidad, esta generación, que los estamos educando, pues ahora hay muchos cursos formativos para nosotros a aprender también los peligros y temas de grooming y tal, que es lo que nos preocupan, realmente si dejamos un acceso tan libre como los mantenemos seguros a nuestros alumnos y sobre todo también en casa, por ejemplo, todos los colegios y mi centro también pues tienen limitado el wifi, limitado muchas las páginas web, pero también nos interesa saber si luego cuando vas a casa tienes la capacidad, sobre todo trabajando con niños con con necesidades adicionales y con autismo, que ya son muy vulnerables socialmente, pues también nos estamos intentando formar en cómo los mantenemos seguros y cómo les damos las bases a ellos. Al fin y al cabo es formarnos en nosotros para formarlos a ellos, para saber diferenciar un uso sano de un uso insano, porque realmente controlarlos es que no lo vamos a poder controlar porque realmente saben ellos más que nosotros en lo que pueden acceder. Bueno, es interesante, pero yo lo que quería preguntarte es si tú sabes si hay algún tipo de restricciones por parte del sistema o de los centros, no sé si la autonomía que deben tener, respecto a estos dispositivos como es el móvil o como es un reloj inteligente en las aulas, en secundaria sobre todo, que es la época quizá más... En las aulas se restringe el uso de los teléfonos móviles, pero claro, luego es en la práctica que realmente, pues eso, cuando estás en el instituto, pues siempre buscas, ¿no?, las maneras de salirte con la tuya. Todo centro educativo tiene el wifi limitado y tiene páginas web restringidas, sobre todo incluso páginas como YouTube, pero yo he visto alumnos que saben códigos para acceder a YouTube de una manera de saltarse las barreras. Sí, hay un esfuerzo, ¿no? Hay un esfuerzo de restringirlo esto, pero muy listo. Y entonces, remitiéndome un poco a la pregunta anterior, Ana, y perdona que me reitere, ¿tú conoces, sabes si hay muchas actitudes disruptivas en las aulas respecto del alumnado, respecto al profesorado, o es muy excepcional esto? Yo la verdad es que mi experiencia educativa en el colegio donde estuve era un área bastante difícil. Ya te he dicho que eso, que a mí lo que me sorprendió sería la brecha en un mismo núcleo urbano que no es tan grande, donde estoy, pero tiene 40.000 habitantes, no más, y hay zonas
delimitadas, donde es que lo ves, hay zonas altas y zonas bajas y la diferencia es brutal, ¿no? Entonces yo estuve en una escuela de zona baja y los comportamientos que yo veía, bueno, la policía ha tenido que venir al centro, sí que actitudes muy disruptivas y es lo que te decía antes, hay que mirar también el nivel familiar de cada alumno. Yo he visto actitudes disruptivas de alumnos, por ejemplo, que no ven la necesidad de estar en el colegio porque igual vienen de una familia con unos problemas o de adicción o socioeconómicos o de clase tan grandes que dices, es que a este niño no se le ha educado la importancia de educarse. Entonces este niño ya viene a la escuela pensando yo qué narices hago aquí y a mí me da igual. Hay una, no sé, vi muchos alumnos que esto es lo que me dolió mucho, con una falta de ambición, con unos problemas de comportamiento muy grandes y muy disruptivos, viniendo de una falta de ambición de decir, si es que yo ya no quiero estar en el colegio, porque yo ya no imagino un futuro donde yo profesionalmente yo voy a hacer pues igual lo que han hecho mis padres, ¿no? Pedir ayudas Sí, del gobierno. están condicionados Sí, a lo que están sí. viendo, comprendo. Yo creo que depende de la zona donde nazcas, si es lo que ves a tu alrededor, digamos, una falta de ambición, un ver que eso, pues yo voy a acabar trabajando en un área poco cualificada, que no hay ninguna vergüenza en ello, pero a mí lo que me preocupaba era eso, la falta de opciones que se tienen, depende de la familia, de dónde vengas, porque nadie te ha enseñado, digamos, la importancia de la educación. Entonces, a raíz de ahí es cuando yo veía comportamientos. O sea, yo los peores comportamientos que he visto es de gente autista, dados por su propio autismo, ¿no? Y de alumnos eso de un background socioeconómico que dices, si es que no le ven el uso de estar en la escuela, por lo tanto, una persona que no quiere estar en la escuela, pues ya te puedes imaginar. Además, no hay amenaza posible, digamos, no que se hagan amenazas, sino no hay consecuencia posible. Pues te vamos a llamar a casa, si sigues comportando aquí, vamos a llamar a casa y tal. Me da igual, es que mi madre igual no está en casa, o qué me van a decir, o bueno, es que luego no te vas a sacar las cualificaciones, sí, me da igual, sí, me da igual. Esa es la causa más grave que he visto yo de comportamientos, porque a partir de ahí, claro, cómo avanzas. Sí, sí, no, lo comprendo. No tienes herramientas para abordar estos problemas. Comprendo lo que quieres decir. Quiero preguntarle también, cambiando un poquito de tema, pero paralelo, para hacer un poco de contraste sobre el sistema educativo inglés, propiamente dicho, y el escocés, ¿cuál es el coste de la educación superior, por ejemplo? ¿Qué diferencia hay? Ya me has adelantado cosas sobre la universidad, pero incluso en ciclos formativos, ¿qué diferencia hay a nivel económico? Bueno, a nivel económico es todo es gratis, ¿no? Ya te digo, tú tienes tus 5 años y eso incluye formación profesional. Lo que me gusta aquí también de la educación aquí es que se favorece también la formación profesional. Creo que mi experiencia en Cataluña fue que hay pues, una tendencia a estudios universitarios, como con más validez, y luego hacer un ciclo es como, bueno, no has llegado a la universidad, pero aquí esa actitud no la hay. Aquí cada uno va por la rama que le va bien. Y lo bueno que tiene también es que tú puedes usar, por ejemplo, estos años gratis de educación, digamos, puedes entrar después del colegio, puedes entrar en un ciclo formativo que ves que te gusta, haces uno superior y luego puedes entrar a la universidad, pero estos 2 años ya están hechos, ya entrarías a tercer año de carrera. Se complementan los unos a los otros. No tienes una carrera, no tienen por qué ser 4 años, tú puedes dejar a carrera a los 3, que quieres decir que tienes una carrera básica, y luego a los 4 años es un honors, es una carrera con honores. Entonces se te permite también ir probando, ir viendo, ir cambiando. Yo la carrera que hice en España son 4 años de grado. Si no acabas esos 4 años, no tienes grado. Están tirados a la basura, digamos. Aquí eso no pasa, y aquí el coste de todo este rango, ¿no? De dejar la escuela secundaria, pues todo lo que hagas después, si es un curso de acceso a la universidad o si es un
grado medio, grado superior o una carrera universitaria, tienes eso, los 5 años gratis. Y luego también puedes pedir ayudas al gobierno, porque claro, si tú, por ejemplo, yo ahora si me pongo a estudiar, yo si dejo el trabajo y me pongo a estudiar, ¿cómo pago mi piso? ¿Cómo pago? Pues esto se te ayuda. Y entonces eso es un préstamo que te da el gobierno, se llama una bursary, que es ayudas a eso, a vivir y a mantenerte mientras estudias. Y esto luego entras en un préstamo con el gobierno, que quiere decir que si tú, cuando acabas de estudiar, tú tienes esta deuda, digamos, cuando acabas de estudiar, si consigues un trabajo que te paga más de... Aquí todos los impuestos van por franjas. Si tú cobras 11.000 o menos al año, tú no pagas impuestos. Hasta los 25.000 tú pagas ciertos impuestos que son simbólicos. Y como hay franjas, cuanto más cobras, más impuestos pagas. Entonces, cuando tú te has calificado y te has sacado tu carrera o tu ciclo formativo, lo que sea, esta deuda que te queda, si consigues un trabajo que te permite pagarla, la pagas. Si no, al cabo de tiempo se te perdona. Porque es como, bueno, nos damos los estudios y te damos la vivienda, luego las consecuencias no estás cobrando tanto como para devolverlos, ¿no? Pues tú lo primero que tienes que hacer es vivir, pues esta deuda se te perdona. O sea, tú pagas si te lo puedes, que es brutal. Esto en Inglaterra no tengo muchos detalles, pero sé que en Inglaterra esto no pasa, basado en el hecho de que yo he conocido a gente aquí que ha venido de Inglaterra para estudiar. Lo siento no tener muchos detalles del tema de Inglaterra porque sí que es eso, hay muchas diferencias y entonces yo lo que conozco es por experiencia y mi experiencia es vivida de aquí. Pero el tema universitario, por ejemplo, las tasas universitarias, pues Inglaterra es cosa muy diferente, me parece a mí. Claro, sí. Y entonces, Ana, una pregunta más que seguramente es un poco subjetiva, pero te la pregunto a ti porque tú estás viviéndolo. El alumnado de secundaria, por ejemplo, o incluso universitario en Escocia, ¿tiene perspectivas? O sea, ¿está motivado para estudiar porque tiene perspectivas laborales posteriores? ¿Cómo lo ves este tema? Claro, es que también lo baso yo también en mi experiencia como alumna, que yo tenía una motivación y a mí siempre el tema educativo me ha encantado, ¿no? Y yo, bueno, estudiaría hasta que me muriera, si pudiese, ¿no? Pues sé que no todo el mundo tiene esta actitud, ¿no? Yo encuentro, basado igual en mi experiencia con la experiencia de aquí, que aquí hay muchas más posibilidades de ver dónde vas a acabar, ¿no? Hago esto para un objetivo, ¿no? O sea, estoy estudiando en secundaria porque yo quiero hacer esto y sé que luego pues entraré en este ciclo y ya estaré colocado. O sea, ahí sí que hay mucha más seguridad. Lo que yo, igual es eso, igual es que es personal y a mí esto me gustaba mucho, el conocimiento por el conocimiento. Lo que yo veo es que eso, que es muy pragmático. Y yo, mi visión de la educación, o al menos lo que yo tuve, sí que había, por ejemplo, yo qué sé, yo estudié latín, griego, y yo creo que yo tuve un elemento más de asignaturas por el hecho del conocimiento y por el hecho de formarse y de conocer, y aquí es todo un poco más práctico, ¿no? Todo necesitamos hacer esto porque el resultado es la skill, la habilidad que estamos ganando es esta. Y a mí me falta un poco de elemento de a veces de conocimiento por el hecho de conocer y de formarte y de ser una persona educada. Lo veo un poco más enfocado a la practicalidad, si tiene sentido lo que estoy diciendo. Entonces, Ana, ¿tú crees que el sistema educativo no favorece el pensamiento crítico en el alumnado? No diría tanto. Sí que, porque a mí, por ejemplo, la asignatura esta, por ejemplo, de Modern Studies me parece como muy clave para fomentar el pensamiento crítico y me encanta que exista. Pero sí que veo que la sociedad, eso, se basa mucho y todos nuestros currículos se basan en gaining skills, ¿no? Habilidades ganadas. ¿Cuáles son los objetivos? Así es como se diseña un plan.
de estudios. ¿Cuáles son los objetivos del alumnado? Y con esto que estamos, ¿cuál va a ser el impacto en su vida futura? Y sí que hay mucho pensamiento, ¿no? de esto, de educativamente, cómo los estamos preparando para la vida adulta, que esto es muy chulo, pero a mí me falta más un elemento, un elemento humanista. Yo es que soy muy humanista. Un elemento simplemente para el conocimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, veo aquí las asignaturas. Igual también es que yo soy una persona muy de lenguas y claro, aquí la visión de las lenguas no es la misma que la que tenía yo, porque aquí, pues como hablan inglés, pues toda lengua que aprendan es un poco un hobby, digamos. Yo el inglés lo aprendí con visión de tengo que aprender inglés porque realmente es muy necesario. Aquí, cuando tu primera lengua es el inglés, pues sí, estudian castellano en las escuelas, pero nadie sale de la escuela hablando castellano porque no se ve una necesidad. Y igual eso es lo que me falta. Enseñar, por ejemplo, las lenguas, que sí, igual no tiene un uso práctico aprender castellano si no vas a ir nunca a España o a Sudamérica. Pero yo siempre he tenido este conocimiento, digamos, humanista y de lenguas de que te expande el cerebro, digamos. Y aquí veo que si no hay un uso, pues quiero aprender castellano para cuando me vaya de vacaciones a Benidorm, pero ya está, ¿sabes? No sé si tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero eso, me falta Sí, sí lo tiene. más Entonces, humanidad. Ana, estas asignaturas que aquí en otros sitios, como es la música, la educación física, la visual y plástica, ¿tienen algún tratamiento importante en el currículum o quedan un poco relegadas? No, sí, sí que tienen un tratamiento importante en el currículum, pero es eso, porque se ve la importancia de, digamos, las habilidades que vas a ganar a través de esto en la vida adulta o también por temas de salud mental. Por ejemplo, la educación física es parte del currículum y además, pues la perspectiva del profesorado, digamos, es como preparar un currículum de educación física considerando también la salud mental, porque es que es muy importante hacer ejercicio físico para una salud mental apropiada. Y además yo creo que teniendo en cuenta Escocia como país, es un país muy oscuro, es un país que durante el invierno es que hace frío y además se hace de noche a las 3:30 de la tarde y los niños no ven el sol durante todo el invierno, pues sí que se le da las claves también, creo, para compensar esto, ¿no? Para compensar que realmente en Escocia, pues, el clima y todo te lleva a llevar una vida muy sedentaria, porque yo acabo de trabajar a las 5 de la tarde y yo me quiero encerrar en mi casa y ver la tele y ya está, no te apetece hacer nada más cuando hace tanto frío y es tan oscuro todo, ¿no? Entonces sí que encuentro que se compensa esto, ¿no? Y que se da importancia. Una asignatura que tienen también es Home Economics, que es economía del hogar, donde se les enseña a cocinar y se les enseña a coser y se les enseña a cocinar de forma sana. Porque se intenta compensar también el tipo de dieta que se lleva aquí, que es horrible, es que es horrible. Si vienes de España, de la cocina mediterránea, es que no esto. Pero eso son asignaturas que sí que se respetan mucho, pero supongo que también focalizadas a eso, qué habilidades, qué cosas prácticas se sacan de cada asignatura para compensar también pues, problemas sociales que tenemos. Por ejemplo, el problema de la dieta es muy importante, pues vamos a enseñarlo en las escuelas. Lo que pasa es que luego eso se llega a la práctica en casa. No acabo de estar muy segura, ¿no? Pero sí que se respetan también. Bueno, Ana, estamos llegando ya verdaderamente al final ya de la entrevista. Me quedan cosas por preguntar, pero no podemos alargarlo mucho más. Yo creo que nos has dejado una radiografía del sistema educativo y hemos hablado de un tema que para mí es muy importante, que no lo abordamos siempre, que es el tema de la educación especial. No sé si te gustaría decir alguna cosa última, alguna observación, algún comentario que pudiera acabar de englobar y pudiéramos terminar esta entrevista sobre el sistema educativo en Escocia.
La verdad es que creo que he hablado suficiente. Yo he de decir que yo estoy enamorada de cómo se lleva el tema de la educación especial. No tengo suficiente de educación general como para hacer un balance, y yo siempre lo comparo en la educación que yo he tenido, y claro, eso no deja de ser un poco subjetivo. Pero yo estoy enamorada de cómo se lleva aquí la educación especial y el tema de la inclusión. Ahora, también tengo que decir que la inclusión, si se hace, se tiene que hacer bien. También me he encontrado con casos no los vamos a separar de sus compañeros o vamos a poner un plan, y a veces los planes no acaban de ser adecuados si realmente favoreces la inclusión por encima de todo. Lo que estoy queriendo decir es que hay niños que seguramente están en escuelas mainstream y seguramente estarían mejor en una escuela de educación especial, pero es el riesgo que tienes cuando favoreces la inclusión y haces este esfuerzo, pues a veces supongo que hay diferencias que no has acabado de considerar, y yo lo de siempre es, sí, la idea de inclusión está súper bien, pero tienes que formar mucho también al profesorado, y no solo al profesorado, sino que si tienes gente como el rol que hacía yo, que no era de profesorado, sino que era soporte emocional y soporte a la educación, tienes que formarlos a ellos también. Y yo me he encontrado con gente con la que he trabajado que no tenía los estándares, digamos, tan altos como los que consideraba que se tendrían que tener. Entonces, pues como en todas partes, que tienes que ir mano a mano. Si tienes un currículum y una visión de currículum, pues tienes que formar al profesorado también. Ana Gordillo, muchísimas gracias por haber estado en este programa y por habernos arrojado esta luz sobre el sistema educativo en Escocia. Muchísima suerte y espero que vaya todo muy bien, ¿eh? Gracias, Ana, y hasta la Muchas próxima. gracias. Adiós. Gracias. Adiós.